Siguiente apartado. Vamos a ver otros microorganismos. Y bueno, microorganismos son organismos que no podemos ver a simple vista y que tenemos que verlo mediante el microscopio. Pero bueno, nosotros vamos a atender a lo que son seres unicelulares. Si me voy a la clasificación que he puesto por aquí antes, vamos a la moderna, pues hablamos de las bacterias, hemos hablado un poquito de las arqueas. ¿Y dónde encontramos microorganismos? Pues también aquí, en el dominio Eukarya. ¿Qué microorganismos hay aquí en este dominio? Pues sería sobre todo de los que englobamos en el reino protoctistas. Tendríamos algas unicelulares, organismos del reino protoctista también, pero de célula animal, los protozoos. Y luego también parte de los hongos. Hay hongos unicelulares. Así que vamos a hablar sobre todo de estos dos, protozoos y hongos. Bueno, pues nos vamos a buscar un huequecito. Aquí, a continuación. Vamos a hablar de protozoos. Bueno, pues los protozoos son organismos unicelulares con organización de célula de tipo animal. Vamos para atrás. Unicelulares, eucariotas, de célula tipo animal y por tanto son heterótrofos. Al ser heterótrofos, como en la clasificación que he dicho antes, pues habría saprófitos, parásitos y no sé si habría algún caso de simbiontes. Pero bueno, sobre todo tenemos estos dos tipos, saprófitos y parásitos. Nosotros pues vamos a hablar de los parásitos, por lo que nos pueda afectar a nosotros como especie. Bueno, los protozoos, la clasificación de protozoos, esto es de primero, de la ESO, pero no me cuesta nada repetirlo. Se clasifican atendiendo a la forma de locomoción. Tenemos los flagelados, pues que se desplazan por medio normalmente acuoso, mediante flagelos de tipo eucariótico. Los rizópodos, que son los que se desplazan mediante pseudópodos, es decir, un movimiento ameboide. Pseudópodos. Movimiento ameboide. Luego tenemos los ciliados, que tienen el cuerpo recubierto por cilios, que reman en una dirección u otra y permiten el desplazamiento. Y por último tenemos a los esporozoos, que estos no se desplazan. Cuando hay condiciones adversas, igual que hacían las bacterias, crean formas de resistencia,
esporas y luego, con un poquito de suerte, si se restablecen las condiciones, pues vuelven a la vida. Bueno, pues estos serían los protozoos. Y simplemente voy a nombrar unas cuantas especies y las enfermedades que nos causan. Pues tenemos, por ejemplo, los causantes de la enfermedad del sueño. Son unos protozoos llamados trypanosomas, la enfermedad del sueño está causada por los trypanosomas, que la transmite un insecto que es la mosca, transmitida por la mosca tsetse, es con ese, vale, tsetse. Luego también podemos hablar de los que causan la malaria. La enfermedad del sueño, dos puntos, causado por los trypanosomas. Pues la malaria, causado por un protozoo llamado Plasmodium. Causada por el Plasmodium. Y es transmitida por el mosquito Anopheles. Esto es un género, es decir, un grupo de especies. Vale, y por último voy a nombrar también la leishmaniosis o leishmaniasis. Valen los dos. Leishmaniasis. Es una enfermedad que sobre todo lo sufren nuestras mascotas, los perros, causada por un protozoo que se denomina leishmania. Es una H. Leishmania. Y también se transmite a través del mosquito. Vale, y en cuanto a hongos, y los últimos microorganismos de los que vamos a hablar son los hongos. En cuanto a los hongos, pues hongos hay pluricelulares, algunos macroscópicos como las setas, y hay otros que son microscópicos, son del tipo levadura. Pues los hongos sobre todo son saprófitos. Bueno, venga, vamos a hacer como con este, vamos a hablar algo de su organización. Vale, pues vamos. Los hongos son eucariotas, con un tipo de célula un poco especial, parecida a la célula animal. Pero con características propias de su grupo.
general son células alargadas denominadas hifas. En general son células alargadas denominadas hifas. Son heterótrofos y tenemos saprófitos, se alimentan de restos. Tenemos parásitos, cuando se están alimentando de los restos de un ser vivo y llega un momento en que comienzan a causarle daño. Y también tenemos simbiontes. Los simbiontes normalmente realizan la simbiosis de un hongo más una alga, y eso da lugar a un ser vivo que generalmente le llamamos líquen. Bueno, pues de estos grupos, de los que nos causan nuestros daños, de los que se alimentan de nuestros restos, pues sobre todo de los que viven sobre nuestra superficie, sobre la piel, pues tenemos el pie de atleta, que inicialmente no nos causa daño porque simplemente se come la piel muerta de las plantas de los pies, las palmas de las manos, pero cuando comienza a profundizar llega un momento que llega a las células vivas, entonces ya sí que pasa de ser un saprófito a convertirse en un parásito, porque ya nos causa daño. Tenemos la candidiasis, que como sabéis es un hongo que vive en la vagina y bueno, puede causar irritación y daño. Y luego otro hongo parásito de la piel es la tiña, que bueno, hacía que la piel se pusiera así de un color feo, oscuro y creo que causaba picores. ¿Qué utilidades podemos obtener de los hongos? Pues los hongos tienen un mecanismo de defensa frente a otros microorganismos. Cuando comparten el mismo medio con otro microorganismo, los hongos son capaces de hacer una guerra química. Segregan sustancias químicas que impiden que otras especies proliferen a su alrededor. Bueno, os voy a hablar de los antibióticos. O mejor dicho, del primer antibiótico descubierto, la penicilina. Bueno, pues no sé si sabréis la historia, pero un científico alemán, Alexander Fleming, estaba estudiando bacterias. Y para estudiar bacterias se utilizan las famosas placas de Petri, estas capsulitas de cristal que tienen su tapa, donde se vierte un medio de cultivo, normalmente es una gelatina nutritiva, agar, es una pastilla, es una capita de gelatina. Y aquí pues Fleming ponía sus bacterias, las cuales proliferaban y hacían colonias. Y bueno, las estudiaba. Bueno, pues una vez una de estas placas de cultivo se le contaminó con un hongo. Un hongo un moho, lo llamaríamos un moho. No, el moho me gusta más verde. Cuyo nombre científico era penicillium. Penicillium
notatum. ¿Y qué ocurrió? Pues igual como cuando se nos enmohece el pan, ¿no? Salió una colonia verde con su especie de pelusilla y comenzó a invadir la placa de Petri. Y se dio cuenta que allí donde crecían las colonias de Penicillium, las bacterias desaparecían. Bueno, entonces se dio cuenta que en las colonias de Penicillium, en la parte superior, se estaban formando unas gotitas de un líquido que extrajo y analizó. Y a ese líquido le llamó penicilina, un compuesto químico del hongo Penicillium. Y se dio cuenta que era un veneno selectivo para bacterias. Selectivo porque no afectaba a otro tipo de células. Y bueno, esto se comenzó a utilizar para tratar enfermedades infecciosas causadas por bacterias y fue un éxito. Fue el descubrimiento del primer antibiótico. Se lo debemos a Alexander Fleming. Bueno, solo nos queda un grupito que tratar. Y son los priones. En otra época a esto le hubiera puesto 2 asteriscos. Este año le voy a poner 1 o ninguno. Los priones estuvieron muy de moda. Pero ahora quien está de moda es el coronavirus. Vale. Esto no lo copiéis, es un recordatorio. Microorganismos. Son organismos de pequeño tamaño. Y pueden ser bacterias. Arqueobacterias. Pueden ser protozoos. Podrían ser algas unicelulares también. Y podrían ser hongos. Hicimos un apartado de los virus. Pero recordad que los virus no están, ¿cómo decirlo? No se consideran seres vivos. Son partículas acelulares. Están en el límite de lo que se considera un ser vivo. Así que yo no diría que es un microorganismo. Y luego tenemos los priones, que son proteínas. Por tanto, tampoco es un ser vivo, tampoco es un microorganismo. ¿Pero por qué se estudia en este apartado? Porque tanto estos como estos nos pueden causar enfermedades. Entonces vamos a ver qué es un prión. Borro todo esto y vamos a ver los priones. A mediados de los años 80 se descubrió una enfermedad contagiosa que se denominó encefalopatía espongiforme bovina. Vamos a escribirlo aquí. Encefalopatía espongiforme bovina.
Fijaros, es una enfermedad que ataca al encéfalo y lo transforma en una esponja de las vacas. Es una enfermedad que estaban sufriendo las vacas. La gente popularmente le llamaba el mal de las vacas locas. Las vacas comenzaban a tener un comportamiento extraño, las vacas criadas en granjas, y finalmente pues se ponían muy malas, eran incapaces de caminar, se caían al suelo y bueno, cuando hacían disecciones pues encontraron esto. Esto es una muestra de su cerebro. El tejido cerebral, fijaros, aquí se ve la más de bien una neurona. Aquí es un núcleo. A ver, vamos a ampliar. Waka, waka, waka. Por aquí más o menos. Es un núcleo. Bueno, pues aquí lo importante son esto, los poros, estas cavidades. El cerebro se estaba como ahuecando, transformando en una esponja. Y bueno, de ahí le dieron el nombre de encefalopatía espongiforme. Bueno, pues esa enfermedad estaba causada por una proteína. Vieron que las vacas enfermas, en las vacas enfermas comenzaba a proliferar una proteína anómala que causaba la enfermedad. Luego, al cabo del tiempo, a principios de los 90, se vio que la gente que consumía carne de vacas que tenían esta enfermedad comenzaban a desarrollar una enfermedad similar que se llamó el síndrome, atención, que tiene un nombre bastante raro. A ver, síndrome en humanos se llama el síndrome de Creutzfeldt, una Z, Creutzfeldt-Jakob. Y bueno, pues se transmitía como un contagio que podría causar un virus o una bacteria. Pero claro, en este caso lo estaba causando una proteína. Y además lo extraño es que esa proteína parece que tenía la capacidad de replicarse, de hacer copias de sí misma. Con lo cual nos tiraría por tierra aquello del dogma central de la biología molecular, aquello de que el ADN se puede replicar a sí mismo, puede dar lugar a ARN y a proteínas. Recordad que luego se descubrió la retrotranscripción y también la replicación del ARN a sí mismo. Pues parece ser que habían descubierto este proceso, unas proteínas que pueden formarse a sí mismas. Pero no vamos a liarlo. No, eso no es así. Bueno, por aquí tenía también una imagen de lo que ocurrió en aquella época, pues tuvieron que sacrificar muchísimas vacas, a veces granjas enteras, sin saber si estaban infectadas o no. A veces en una granja había una infectada y tenían que matarlas a todas. Y bueno, causó bastante daño entre los ganaderos. Bueno, vamos a ver qué es un prión. Opa. Vamos a limpiar por aquí. Pues un prión es un agente infeccioso de naturaleza proteica.
es un agente infeccioso de naturaleza proteica. Y está provocado por ese agente es una proteína que se llamó PRP, supongo que proteína prión o prión proteína, SC, que era una proteína anormal muy similar, idéntica en cuanto a su secuencia, a una proteína presente en las membranas de las neuronas, denominada PRP-C. ¿En qué se diferenciaban? Pues ambas proteínas tienen la misma secuencia de aminoácidos. Pero están plegadas de una manera diferente. Tienen la misma secuencia, pero diferente estructura. Una estructura molecular diferente. Es decir, que había una proteína que tenían las vacas, y también tenemos los humanos, nativa, normal, que tiene su función en la membrana de la neurona, pero cuando entra en contacto con esa proteína transformada, la proteína transformada va a comenzar a mutar, a transformar a todas las nativas. Luego os voy a poner un vídeo, pero como ejemplo podríamos tener aquí una neurona y aquí en su membrana tiene la proteína normal, la nativa, la PRP-C, y cuando en el medio llega la proteína mutada, esta es capaz de inducir que éstas cambien su forma. Es decir, va a actuar un poco como una enzima, va a acercarse, se va a unir y la va a transformar, la va a plegar de otra forma. Y entonces, al cabo de un tiempo, esta proteína puede hacer que todas estas muten y entonces dejan de cumplir su función y esa neurona acaba muriendo. La neurona se destruye. Es decir, no es un microorganismo que se reproduce. Es una proteína que es capaz de inducir a otras proteínas naturales, nativas, con una función concreta, en que dejen de hacer su función. Es como un mal amigo que te lleva al lado oscuro. Y es capaz de llevar al lado oscuro a toda la pandilla. Pues algo así. Fijaros que una misma secuencia de aminoácidos plegados de una manera o de otra puede tener una función diferente. Esto es una especie de desnaturalización. La propia proteína era capaz de desnaturalizar a otras. Entonces lo que ocurrió es que la gente que consumía carne de vaca contaminada, pues ingería este prión y este prión hacía que sus proteínas normales se transformaran en otros priones
que a su vez hacía que todas las neuronas poco a poco se fueran destruyendo. Bueno, como os decía antes, este apartado le vamos a poner solo un asterisco, aunque en otros momentos ya os digo que fue bastante popular. Os voy a buscar un vídeo que hay por ahí de priones que me gustó y se acabó el tema. Venga, hasta pronto. There is evidence that the infectious agent associated with certain brain diseases, such as Creutzfeldt-Jakob disease in humans and mad cow disease in animals, may be caused by a protein. The infectious agent has been called a prion, for proteinaceous infectious particle. The normal prion protein, PRPC, is bound to the surfaces of neurons, and the gene for PRP is present in normal vertebrates and invertebrates. Presumably, the normal prion protein, PRPC, can be altered and... Fijaos, esta es la representación tridimensional del plegamiento de esa proteína. Esto podría ser una alfa hélice, ¿no? Una zona sin estructura secundaria, otra alfa hélice. Bueno, al final todo esto le da la estructura global terciaria que hace que tenga una función en la membrana. Pero ahora va a llegar la proteína anómala, el prión. The altered prion protein, PRP-SC, SC meaning scrapie associated, becomes misfolded and takes... Dice que está mal plegada. Es decir, aquí esos mismos aminoácidos están plegados formando otra estructura. Podría ser una lámina beta. Esto con esto hace una lámina. Podría ser. La cuestión es que es otra forma. Y esta proteína es capaz de inducir a la otra a que se pliegue como ella. Takes on a different conformation. Many researchers believe that the infective agent is this alternative protein conformation. It is believed that when PRP-SC enters a normal brain, it binds to the normal cellular PRP, PRPC, and induces it to fold into the abnormal conformation. The newly produced PRP-SC molecule may then convert more normal PRPC proteins into the abnormal PRP-SC form. An alternative hypothesis is that PRP-SC could activate enzymes that modify the PRPC structure, not shown. Finalmente, todas las proteínas nativas perderían su función y la neurona acabaría muriendo. Bueno, venga. Próximo día, tema nuevo.